Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Hola, bienvenidos a Hablando se entiende la ciencia, un programa que, como saben, se dedica a la divulgación científica y tecnológica, en la que intentamos que precisamente hablando todos entendamos la ciencia, pero la ciencia, las letras y cualquier cosa que sea investigable y evidentemente que sea útil para las personas. Y como saben, Hablando se entiende la ciencia es un podcast que está incluido en la red UMA Divulga, un sello que aloja programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga. Además, todos los episodios se suben a distintas plataformas de podcasting, como por ejemplo a iVoox, Spotify, Apple y Google Podcast. Y el podcast pues, es una iniciativa del Plan UMA Divulga que está coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y una vez dicho todo esto, hoy vamos a hablar de mente, de cerebro, porque vamos a hablar de un concepto que seguramente le sonará muchísimo el tema, y es neurociencia, en este caso concreto, neuroemprendimiento, quizás la más conocida sea neuromarketing, y van muy de la mano, y el propio nombre ya lo indican, y creo que sabrán por dónde van a ir las cosas, pero nosotros, para poder hablar de una forma profesional y con autoridad, como siempre, en Hablando se entiende la ciencia, contamos con investigadores de la Universidad de Málaga. En este caso, contamos con Patricia Iglesias Sánchez. Ella es profesora de la Facultad de Comercio y Gestión, es doctora en Economía y pertenece al grupo de investigación del área de marketing. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes, Javier. Bueno, tú has tenido la suerte, que no han tenido tus compañeros investigadores en programas anteriores, en pillar ya tan buen tiempo en Málaga, que si notan algún ruido raro es porque estamos en exteriores. Sí, pues fantástico. ¿Verdad? Sí, sí. Hemos pensado que este programa ya, con la primavera y todo esto, pues íbamos a hacerlo mejor aquí en un jardín que hay estupendo, al lado donde tenemos el estudio de grabación. Y me ha dicho, vamos a hacerlo en la calle. Y a la vez estamos haciendo Hablando se entiende la ciencia con cafelito incluido. Bueno, Patricia, cuéntame. Primero, intenta que nos enteremos de qué es la neurociencia, pero mejor, el neuroemprendimiento. ¿En qué consiste? Bueno, el neuroemprendimiento es simplemente intentar saber cómo las emociones juegan en nuestro cerebro un papel importante para decidir. Todas las personas pensamos que somos muy racionales, que todas nuestras decisiones están basadas en, coste-oportunidad, que hacemos un análisis de todos los factores positivos y negativos, pero realmente el cerebro no funciona así. Tomamos decisiones en un contexto y mucho más en el ámbito del emprendimiento. Entonces, pues el neuroemprendimiento intenta ver en qué medida hay personas que están más predispuestas a emprender o son emprendedores o emprendedoras natas gracias a esas emociones y cómo las gestionan en su cerebro y cómo las perciben, claro. Y cuando hablamos de neuromarketing, ¿qué relación tiene el neuromarketing con el neuroemprendimiento? Bueno, pues curioso porque de hecho mi área, como tú has dicho, es marketing y la indagación en esta línea empezó por ahí. El neuroemprendimiento lo que intenta ver es qué sienten las personas pues ante distintos estímulos marketingianos, bien sea un anuncio publicitario, bien sea cuando estamos en un supermercado comprando, qué experimentan nuestros ojos, nuestra mente, o sea, incluso sensaciones bioquímicas que tienen su recepción en el cerebro. Y a partir de ahí pues se nos ocurrió que esto podía tener una aplicación y bueno, ya vimos que efectivamente había muy poca literatura al respecto y empezamos a indagar un poco más, porque todas las mediciones que se hacen en emprendimiento son cuantitativas. Nadie ve si eso es real. O sea, lo que yo digo que siento cuando emprendo es que lo digo o que realmente lo siento. ¿Hay tanta diferencia entre una persona o una actividad como es el neuromarketing y el neuroemprendimiento en cuanto al perfil de, vamos a hablar de la persona que se investiga?
No, porque... ¿Los parámetros son los mismos en definitiva o...? Bueno, a ver, lo que ocurre es que nosotros estamos relacionando el neuroemprendimiento con competencia emprendedora, competencia, inteligencia emocional de un emprendedor o las características que debería tener un emprendedor. Entonces sí que las variables son distintas, pero en el cerebro se produce todo al mismo tiempo. Podríamos medir también la creatividad mientras compramos. Por ejemplo, a la hora de la adquisición de datos, Sí. ahora hablaremos de qué técnicas se utilizan, pero Sí. así de modo general, y al principio te quiero preguntar si son los mismos. Sí, las técnicas son exactamente las mismas. Lo que ocurre es que El análisis, ¿no? aplicamos algoritmos diferentes y analizamos cosas distintas. Bueno, pues entonces si te parece, explicamos primero que la palabra neuro quiere decir nervio, porque Ujú. realmente la neurociencia lo que estudia es el sistema nervioso, ¿no? Ujú. Cuéntanos qué es la neurociencia en sí. Bueno, la neurociencia es un ámbito científico muy interesante que cruza un poco la psicología con la medicina y con todo este tipo de ámbitos, y esas disciplinas pues se pueden aplicar a todo, y lo que analiza es el cerebro, lo que sentimos en el cerebro. ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué disciplinas son necesarias para un tipo de investigación de neurociencia? A ver, la neurociencia, no sé, por explicárselo como se lo explico yo incluso a mis niños. Claro, Ya, es que la idea es que hablando se entienda la ciencia. Exacto. Cuando tú vas y te haces un TAC en el cerebro, hay un montón de imágenes fotográficas que están diciendo qué parte de tu cerebro están más activadas, menos activadas, incluso dañadas, ¿no? Si tienes algún daño cerebral concreto, pues estudiando esas imágenes puedes saber distintas cosas. Si eres un médico, pues efectivamente si tienes algo dañado, alguna zona de tu cerebro, pero si eres emprendedor y, por ejemplo, la zona donde se experimenta la empatía no está bien desarrollada, pues probablemente cuando tú seas un líder dentro de una empresa emprendedora, pues probablemente tu gestión de recursos humanos tenga ciertas debilidades. Claro. Y no es porque tú no lo quieras hacer bien, es porque... Sí, pero yo eso me está refería a qué disciplinas son las que, por ejemplo, hace falta psicólogos, evidentemente. Sí, claro, Hace psicología, falta medicina. Eso. Sí, Medicina, principalmente psicología y medicina. Aparte, luego, evidentemente, de informáticos, Bueno, de claro, estadística la para tecnología los es datos. fundamental, O sea, que es claro. multidisciplinar. Sí, completamente. ¿Tú en qué parte estás trabajando en la investigación? ¿En la parte de A ver, marketing? nosotros somos de marketing. Lo que ocurre es que nosotros lo que extraemos son las técnicas de esas disciplinas y las aplicamos a nuestro campo. Pero no nos hace falta un psicólogo para aplicarlo. No sé si me explico. Y ahora hablemos un poco ya del neuroemprendimiento. Vamos a ver, ¿tan difícil es ser emprendedor hoy día? Pues mira, ¿Qué demuestran los estudios? Sí, ¿Está la cosa sí. complicada? A ver, yo creo que podríamos decir que hay una burbuja del emprendimiento, ¿no? Parece que se le anima a todo el mundo a emprender, pero luego cuando realmente preguntas, por ejemplo, en la universidad, al alumnado, ¿quién tiene intención de emprender? Pues casi todos tienen intención de tener un trabajo fijo, con un sueldo estable, en unas condiciones probablemente bastante utópicas. Entonces de ahí surge un poco la necesidad de sensibilizar o de fomentar el espíritu emprendedor con técnicas diferentes, que no sea los propios conocimientos de la universidad, con metodología alternativa. Y ahí un poco donde nace también la idea de ver si yo digo que quiero ser emprendedor, si realmente lo soy en el futuro. Es decir, que te puede dar una pista si tu carácter Eso es. está en línea de ser emprendedor o mejor funcionario. Claro, Es decir, sí, se puede ver el perfil. completamente. Y Sí. también se puede ver qué tipo de metodologías, que es un poco lo que hacemos, pueden activar esas partes del cerebro que te hacen más creativo, menos sensible al riesgo, que digamos que te predispondrían a ser un emprendedor más exitoso que si no hubieras entrenado ese O sea, tipo de cosas. esto sirve, para que lo entendamos, no solo para saber si una persona que no es emprendedora tiene actitudes naturales para ser emprendedor, que luego evidentemente pues podrá mejorarlas o perfeccionarlas, o una persona que no las tiene y de alguna manera también se le puede enseñar, ¿no? Precisamente. Sí, las podría desarrollar, tenerlas las tenemos todos, ¿no? Por ejemplo, la creatividad. La gente dice, yo soy cero creativo, ¿no? No tiene entrenado ese músculo, digamos, en tu sensibilidad, ¿no? Pero todo se puede aprender y todo se puede desarrollar. Y con estos estudios imagino que también a empresas que ya existen, porque bueno, hablamos de emprendedores, pero podemos hablar también de empresas ya constituidas. Sí, por En supuesto. la que hay una serie de directivos y claro, lógicamente tienen que tomar decisiones, tienen Claro. que ir muy rápido, también sirve para mejorar la calidad de la empresa. Sí, por supuesto. O sea, también nosotros tenemos un estudio que está más en piloto que del que estamos hablando, en el que lo que medimos es el liderazgo femenino y masculino en empresas tecnológicas, en startups concretamente, para ver si los estilos de liderazgo son distintos en función de lo que tú experimentas en tu cerebro y cómo lo aplicas con tu equipo, con los promotores, incluso con los inversores. Sí, porque en definitiva hay que transmitirlo también al resto del equipo, claro. Sí, claro. El contagio de los sentimientos tiene mucho que ver con la neurociencia. ¿Y quiénes serían las personas adecuadas para llegar a una empresa
precisamente formarlos en esos parámetros que te indica el neuroemprendimiento, por decirlo así? ¿Psicólogos, coaching, quiénes? Eso es una pregunta peligrosa porque depende del tipo de empresa que quieres tener. De hecho, nuestro campo, ¿no?, que el de la empresa, el marketing y tal, es una cosa que se llama underperformance, que es que realmente no se puede medir el éxito de una empresa siempre con los mismos parámetros. A lo mejor una quiere internacionalizarse y una que no se internacionaliza es igualmente exitosa, depende de la ambición del emprendedor o de la emprendedora. Entonces no hay un perfil único. Lo que sí se trata es de que las personas lo puedan desarrollar con una gestión más adecuada y acorde con sus objetivos, que pueden ser distintos. Efectivamente. Y bueno, cuéntame ahora sobre el proceso de investigación, que creo que es la parte más interesante, más Vale. que porque a mí me va mal la ciencia también, lógicamente. ¿Qué tecnologías se emplean en vuestra investigación? Es decir, cuando vosotros, no sé a cuánta gente le estáis haciendo, digamos, el análisis de neuroemprendimiento, Pues pero mira, más o menos, ¿cuál es el proceso que sigue? ahora nosotros hemos hecho 2 experiencias, ¿vale? Aproximadamente tenemos una muestra de 220 alumnos, aproximadamente. Lo que pasa es que eso lo vamos a repetir durante el año en distintas actividades. Lo que cambia es el tipo de actividad a la que se someten esos individuos para ver cómo lo hacen diferente. Nosotros cruzamos nuestra ciencia clásica, que en este caso son modelos de comportamiento emprendedor con cuestionarios clásicos, y además esas personas que responden antes y después de someterse a esa experiencia al cuestionario, se les someten a 2 cosas de neurociencia, que son unas cámaras de inteligencia artificial una plataforma de inteligencia artificial que está conectada a unas cámaras que lo que detectan es a través de las imágenes, pues expresiones faciales que son internacionalmente reconocidas. Alegría, curiosidad, empatía. Esos sentimientos son universales. Estáis utilizando la inteligencia artificial a tope, ¿no? Por lo Exacto. Entonces eso va recogiendo las imágenes de cada individuo en tiempo real, las va reconociendo, las va clasificando. La imagen se pierde, es completamente anónima. Lo que va viendo es el número de cuenteo de esa emoción, ¿vale? Y al mismo tiempo, lo que pasa es que eso se puede hacer para todas las personas que hay en la experiencia, digamos. Y luego además contamos con una empresa que colabora con nosotros, que se llama Goli Neuromarketing, y tienen gorras que tienen como 2.000 sensores aproximadamente. Se le pone a las personas en la cabeza una gorra y lo que mide es la actividad cerebral. O sea que cruzamos la actividad cerebral con el reconocimiento de emociones, ambas cosas. Igual esos sensores lo que miden es qué partes del cerebro se están activando en qué momento. Sí, que mide los campos magnéticos, ¿no? Sí, donde se exacto. provoca la chispita dentro Exacto, porque a del veces cerebro. experimentamos emociones que no son iguales en nuestro cerebro como las experimenta y como nosotros las expresamos. Sí, sí. Y luego también creo que se utiliza sensores en la piel, ¿no? En la gorra, los sensores son los que están en la gorra. Así que entonces tiene doble uso. Por un lado, los campos electromagnéticos que se provocan en el cerebro y por otro lado, la piel. Bueno, eso va solo con los campos electromagnéticos. En nuestro caso, con los campos electromagnéticos en el cerebro. Vale. Es que esto se utiliza también en neurociencia y lo que mide la... Exacto, la sudoración de la piel, por ejemplo, si te pones más nervioso o menos, pero en nuestro caso... Eso es como la máquina de la verdad, ¿no? Las que utilizan para los interrogatorios, ¿no? Total, Sería así es. Algo parecido. Algo así. Bueno, y después de recopilar todos esos datos, ¿cómo se procesan? ¿Qué es lo que hacéis con ellos? Bueno, pues aquí lo que hacemos es utilizar muchas metodologías estadísticas y aplicamos modelos de comportamiento, de probabilidades, de que ocurra una cosa a otra, dependencia, modelos de causalidad, en distintos modelos matemáticos en este caso, con esos datos, comparándolo además con los que no se han extraído con técnicas de neurociencia, sino con las clásicas, digamos. ¿Y qué parámetros son los que miráis en un futuro o pre-emprendedor? Es decir, ¿qué factores son los que dicen, bueno, vamos a ver, para que cumpla el perfil de emprendedor 100%, este parámetro, este y este? No hacemos exactamente eso, Javier. Lo que medimos en nuestro caso son las emociones vinculadas con el emprendimiento. ¿Vale? Esas son muchas. Sí, son muchas. Lo que pasa que hay ciertos, vamos a decir, modelos teóricos que fundamentan que una persona emprendedora debería ser creativa a un nivel desarrollado, porque la creatividad está directamente vinculada con la detección de oportunidades, y si eres emprendedor tienes que estar todo el rato viendo dónde puede, ¿no? Qué puedes desarrollar, cómo lo puedes hacer, qué tipo de mercado. El tema de la aversión al riesgo, que además en España eso lo tenemos que entrenar bastante, ¿vale? Temas de comunicación, temas de empatía y temas de proactividad. Son esas, digamos, las emociones básicas que nosotros medimos, aparte del positivismo.
porque el positivismo se contagia. Entonces es importante que si la persona es positiva para sí misma Pues y piensa liderar que es viable, mejor, claro. Exacto. Entonces todo este tema de que puede sufrir un emprendedor, como es la desesperación, en Exacto. definitiva, la toma de, es decir, tener que tomar una decisión de una forma rápida, la valentía. Sí. Se tendrá que medir como un parámetro, ¿no? A ver, esta persona es una persona que es capaz de hacer cambios en su vida de una forma Exacto. fluida, o es de las personas que le cuesta mucho, ¿no? Todo Claro. eso. Entonces, a las personas, por ejemplo, que les cuesta cambiar de casa, que las hay, Sí. a su vez, eso puede indicar que son personas que también les cuesta un poquito de trabajo emprender, ¿no? Completamente, claro. Es que esto es un poco gestión Sí, emocional aplicada a todos los campos de tu vida. De hecho, nosotros en el proyecto defendemos que el emprendimiento no es una acción, es una actitud. Ajá. Entonces, pues, puedes ser emprendedor en el aula, puedes ser emprendedor en tu trabajo, el intraemprendimiento que lo llamamos, ¿vale? O sea, que al final, si tú tienes competencia emprendedora, sabes gestionar mejor esas emociones, también lo puedes aplicar mejor en tu vida. Ajá. Entonces, algo bastante complejo, pero bastante simple a la vez, ¿verdad? Sí. Es decir, suena complicado. Hoy, Sí, pero muy neuroemprendimiento, pero ahí vamos, porque va muy al grano, ¿no? Sí. De hecho, en el último proyecto previo a este, medimos incluso que las personas que habían desarrollado una gestión emocional mejor de las competencias vinculadas con el emprendimiento, también tenían una percepción de sí mismos como más empleables en el futuro. Ajá. O sea, todas son ventajas. Claro, sí, porque tenían más capacidad de resolver problemas y eso son competencias que están bien valoradas en el mercado laboral. Este niño es espabilado, esta niña es espabilado, es eso. Tiene más posibilidad de buscar Sí. la opción B, la opción C. Y así, entre tú y yo, y para Ujú. que nuestra audiencia, pues los que sean emprendedores o piensen en emprender, ¿cuál es el perfil? Y ya no estamos hablando del resultado de la investigación, sino Ajá. más de tu experiencia. ¿Cuál es el perfil que, bajo tu punto de vista, Sí. debería de tener una persona emprendedora? O si no quieres contestar a eso, puedes contestar también frente a qué situaciones se va a encontrar un emprendedor. Bueno, te puedo contestar las dos cosas. O porque como quieras. Además, previamente, tiene muchas experiencias con startups en unidades de creación de empresas y tal, o sea que sin problema. En cuanto al perfil de un emprendedor o una emprendedora, una persona tiene que ser incansable, tiene que ser súper positivo, súper positiva y ser una persona creativa, porque al final cuando una persona se hace rica dice, se me hubiera ocurrido a mí. Efectivamente, esa misma oportunidad la tenías tú, pero solo la ha visto él o la ha visto ella. Entonces una persona muy positiva, muy abierta. O sea, optimismo para empezar. Optimismo y mucha capacidad de escucha, más que de hablar, de escuchar. Eso O sea, es básico que para un entonces emprendedor. Yo teóricamente estoy descartado. Yo vivo de hablar, imagínate. Bueno, es un emprendimiento también, ¿eh? Claro, completamente. Bueno, entonces, al fin y al cabo, es un perfil positivo, Sí, es un perfil Creativo. en el que tome creativo, en el que asuma riesgos, y perseverante. y luego súper cuando salgan perseverante. las cosas mal tampoco se pasa el día lloriqueando. Claro, bueno, la positividad Exacto. está muy... No la positividad antes, que esa la tenemos todos los emprendedores. exacto. Voy a exacto. montar un negocio, pero mira que estas cuentas, estos números, luego vas... No, eso es la mitad. Eso es el positivismo inicial. Pero Fíjate que luego en el viene- emprendimiento hemos visto en estudios que hemos hecho en paralelo, el tema del COVID ha sido súper positivo para el emprendimiento, con perdón de que el COVID ha sido un desastre para todos, ¿no? Sí. Pero al final ha generado un montón de oportunidades de negocio. Y ha habido gente espabilada que ha generado una empresa en un momento Sí, completamente... y además yo creo que ha tenido algo la gente que no ha tenido habitualmente tiempo. Claro, Dentro tiempo de lo para negativo que es, pensar. ha tenido tiempo, exacto. exacto. Ujú. Y eso ha supuesto muchos cambios, por lo Incluso que que estoy viendo. pivoten empresas que ya estaban creadas, que han tenido que cambiar completamente su modelo de negocio. O sea, empresas de eventos. ¿Qué hago? Si es que no puedo salir. Sí. Entonces, el emprendimiento en ese sentido... Evidentemente, los con carácter emprendedor lo han superado mejor, porque todo el mundo ha tenido que superar esto. Pero lo han superado mejor porque, bueno, ven como la luz al final del túnel, lo ven con más facilidad, ¿verdad? Sí, lo toman como un reto. Cada misión es un reto. Bueno, de hecho es que La desgraciadamente hasta de lo malo se puede sacar lo bueno y de todo se aprende, ¿no? Sí. Bueno, Sí. quería hablar de vuestro equipo de investigación, que no hemos nombrado a tus compañeros. ¿Quiénes son los que los componéis? Bueno, nosotros en el equipo somos un equipo súper multidisciplinar, siempre lo digo, que esto no saldría si no fuéramos muchos. Y tenemos personas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, personas de la Facultad de Económicas, personas de la Facultad de Comercio y Gestión. Y luego, sobre todo, dentro de Ingeniería también tenemos, y dentro de cada una de esas áreas de distintos campos. En el campo, por ejemplo, de la economía tenemos gente que son estadísticos, gente que son financieros, gente como yo o Carmen Jambrino, que estamos más dentro del grupo, la propulsión del grupo, que estamos dentro del área de marketing.
y bueno, el director del grupo es de Ciencias de la Comunicación, Carlos de la Era, o sea que hay un poco de conozco, todo. a Carlos. Conoce. Bueno, aprovechándome de que tu grupo, y tú eres de marketing, yo te iba a preguntar, porque esto del neuroemprendimiento todavía es algo relativamente, vamos a llamarlo nuevo. Sí, completamente. Neuromarketing ya tiene sí, su más tiempo. recorrido. ¿Tan importante hoy día es el neuromarketing? Yo lo considero absolutamente básico para la empresa, para los usuarios, ¿no? Yo creo que tiene mucha aportación y mucha utilidad usar este tipo de técnicas. ¿Es fácil para las empresas poder tener estudios de neuromarketing para sus productos? Lo que ocurre es que creo que no son técnicas muy baratas. Eso sí te estaba preguntando. Eso sí que es verdad, pero sí que es cierto que cada vez más estas tecnologías emergentes, por ejemplo la de la inteligencia artificial que tú dices, una plataforma de inteligencia artificial en un centro comercial puede estar midiendo las emociones de todas las personas que están pasando por ahí. Bueno, de hecho ahora el ayuntamiento tiene un proyecto de inteligencia artificial en el centro de Málaga y ve lo que experimenta todo el mundo que está pasando por calles súper turísticas. O sea que realmente la cantidad de datos o el big data que se extrae ahí es brutal, aunque el coste inicial sea Entonces, alto. tú el futuro del neuromarketing, el neuroemprendimiento lo ves ya automatizado, ¿no? Por decirlo así. Sí, con la luego IA, ¿no? hace falta siempre, O sea, una persona. Claro, Varias personas. Y hace falta precisamente que haya un equipo de investigación que primero, es decir, porque yo insisto mucho cuando se habla de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no piensa. No, por claro, sí sola. necesita el diseño y luego la Exacto. explotación. Exacto. Pero bueno, una herramienta brutal. Bueno, vosotros sois los encargados de crear ese material, ese conocimiento, para que luego la inteligencia artificial sea capaz de hacer las cosas como, por ejemplo, lo del Ayuntamiento de Málaga que me estabas comentando, ¿no? Es decir, si no existe esa base. Claro. Porque ¿cómo ven las empresas de marketing y los emprendedores el tema de la IA? ¿Has tenido ya alguna conversación? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que piensa que eso le va a quitar el trabajo, no sé, a los diseñadores gráficos, y otra gente que piensa que puede ser una herramienta útil y interesante para aplicar. O sea que esto es como todo. Yo siempre se lo digo a los alumnos, que el marketing también es una cosa que parece que tiene una parte buena, una parte perversa. Y yo siempre pongo el ejemplo del cuchillo. Un cuchillo sirve para cortar jamón o para asesinar a una persona. Pues la inteligencia artificial es exactamente igual. Pero en definitiva, yo lo que pienso es que como herramienta es magnífica. Claro, tiene una potencia. Pero no como la base. Hay mucha gente que piensa que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a los de marketing, por ejemplo. No. Es una herramienta para los de marketing. Exacto. Ese sería su estado. No, para los de marketing, para los docentes, para los comunicadores, para todos. Pero que es una herramienta, no te va a hacer todo el trabajo. Fin. Claro, es un medio. Exactamente. Entonces, claro, hacer todo lo que vosotros estáis haciendo, transferirlo como conocimiento de la inteligencia artificial, pondría a disposición de muchos emprendedores por lo menos las bases para saber claro, qué tienen que hacer. Toma de decisiones. Claro. Incluso para el diseño de política, en este caso, más que de política en general, de política universitaria, o sea, saber qué tipo de didáctica o qué tipo de acciones son las que inspiran más a los alumnos, porque al final la universidad se convierte en un sitio donde ellos entran, salen con un título, pero hace falta que salgan con unos valores, con unas actitudes, con unas competencias, y a veces hacen falta cosas inspiradoras. Y esto es lo que lo puede medir. ¿Qué despierta una clase en un alumno? ¿Se aburre? Pues sale que se aburre, hay que cambiar la forma. Evidente. Simplemente. Bueno, volvamos a la neurociencia. ¿Me podrías contar algo sobre sus inicios, cuándo surgió, más o menos, para que ubiquemos? Lleva ya bastantes años, ¿no? Sí, muchos años. Ya te digo que como eso empezó en la medicina, muchísimo. Si ya hablamos de neuroemprendimiento, eso, la aplicación es súper reciente, pero la neurociencia, en fin, no sé, desde que existen el electroencefalograma, existe la neurociencia. Venga, vamos a dejarle que pase esto. Lo que tú decías antes de la piel, con electrodos, pues para medir temas de sudoración, otro tipo de como decía yo, la máquina de la verdad, claro, ¿no? Es decir, exacto, para saber, o sea, que neurociencia tiene una trayectoria, una historia bastante, podemos remontar bastante atrás. Yo de hecho he estado mirando, digo, voy a ver qué empresas que sean conocidas han utilizado la neurociencia, en concreto el neuroemprendimiento, y que se han destacado como empresas que gracias a eso pues han crecido. Ahora mismo no lo encuentro, pero creo que, mira, una era Netflix. Sí, Netflix aplicó la neurociencia, Nestlé también la neurociencia. Muchas empresas de motor, de automóviles, la utilizan bastante. Quiero decir que lo están utilizando desde dos puntos de vista. Uno, por ejemplo, el que estáis vosotros en la investigación, que es coger a personas que tienen un perfil que no se sabe,
por decirlo así, y en definitiva lo que vais a descubrir es el perfil de la persona, si tiene las capacidades adecuadas o el conocimiento adecuado, porque se puede aprender, para ser emprendedor. Pero también, como estábamos hablando antes, se aplica a empresas en funcionamiento, a los distintos ejecutivos, gente que toma responsabilidades, líderes de equipos y demás. Entonces he estado mirando y efectivamente grandes empresas están muy volcadas con el tema del neuroemprendimiento. Sí, para una empresa medianita o pequeña, ¿tú crees que es adecuado? Depende, porque yo lo que he visto sector, depende del sector de la actividad, porque incluso imagínate que tú estás haciendo una página web, o más que una página web, un comercio electrónico, y quieres saber exactamente cómo funciona, dónde mira cada uno cuando está visualizando la página, pues todo eso te lo puede decir la neurociencia. Bueno, o el neuromarketing, ¿no? La neurociencia aplicada al marketing. Te iba a preguntar sobre inteligencia artificial, pero yo es que como soy muy curioso, yo me he adelantado. Y al preguntarte antes sobre si se aplica la IA, dije, bueno, voy a ver cuáles son los programas que se suelen utilizar de inteligencia artificial para estudiar el neuroemprendimiento. Y he sacado varios, por ejemplo, uno que se llama Brain FM. Eso es una aplicación de inteligencia artificial que sirve para generar música. Uh-huh. Sí, música personalizada que hace que la persona pues se pueda concentrar más. Esto que hacemos de pequeños o de jóvenes, que era estudiar con música, y te decían tus padres, pero ¿tú cómo puedes estudiar con música? Sí. Esa aplicación de la música parece que es bastante útil a la hora de conseguir concentrar a emprendedores también. Sí, música, colores, olores, ahí estaríamos hablando incluso de marketing sensorial. Claro, mira, hay otro que es Neural Designer, que es un software que permite que los usuarios entrenen modelos de inteligencia artificial para predecir y analizar los datos relacionados con su comportamiento empresarial. Otro se llama Afectiva. Esa es una plataforma que utiliza la inteligencia artificial para analizar las emociones y expresiones faciales de las personas, que es lo que tú comentabas antes, y que también los emprendedores pueden ellos mismos usar esa herramienta. Es decir, así que tú en tu casa te enchufas la cámara web, la webcam, te pones el software de inteligencia artificial, te pones delante y te va a decir, tío, está hecho polvo. Claro, lo que pasa es que eso necesita mucha información para poder clasificarte. Luego hay una muy conocida, IBM Watson, la inteligencia artificial de IBM, ¿no? Eso sobre todo hace análisis de datos y demás. Quiero decir que, fíjate que algo relativamente nuevo, el neuroemprendimiento, pero en cambio ya hay aplicaciones que están pensadas para eso. Sí, es más bien científicamente donde no está muy desarrollado, Javier, es lo curioso, que siempre se señala como una futura línea de investigación, claro, pero es difícil cruzarlo. Es que es ahí la importancia, lo que yo decía antes, es la importancia de que para que una IA funcione tiene que tener un conocimiento, y ese conocimiento no se lo puede inventar la IA, claro, que es a donde voy, porque yo en cierto modo soy bastante crítico con las noticias que se están dando sobre la inteligencia artificial. Me da igual que sea el sector de emprendimiento, que sea el de creatividad. Parece que mucha gente piensa, y quizás ahí la culpa la tenemos los medios muchas veces, que la IA va a hacer de todo. La IA no va a hacer nada. La IA hace lo que se le ha dicho que haga y de lo que ha aprendido. Cierto es que hay varios tipos de IA. Una es, por ejemplo, las que ya están preentrenadas, tipo ChatGPT, y otras que digamos se entrenan o aprenden de la gente, que son las que habitualmente son más peligrosas, porque la gente es muy bromista, entonces pues maleduca a las IAs. Pero las IAs como ChatGPT, que quizás es para mí la más seria, tiene una base de entrenamiento, es decir, no se va a inventar ni va a deducir nada, se puede equivocar además, pero en cambio es una herramienta estupenda pues para precisamente todas estas cosas, de lo que hablábamos al principio. Sí. Bueno, yo me gustaría seguir hablando contigo, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, pero yo te quería preguntar, y vamos a poner en el pellejo de alguien, ¿vale? Venga. Imagínate que yo, bueno, ya a esta altura pues ya he emprendido todo lo que tenía que emprender, bueno, pero puedo seguir emprendiendo. Sí, siempre se está emprendiendo. Bueno, pues yo mismo, o una persona que no ha emprendido nunca y quiere emprender, es buena la vía de decir, pues mira, antes de emprender, igual que uno dice, voy a correr un campeonato, voy a hacerme un análisis antes, médico, para ver cómo estoy, porque voy a hacer un esfuerzo. Un diagnóstico, ¿no? De emprendimiento. ¿Se puede hacer, es recomendable o tú crees que llegará el momento en el que todos los emprendedores podrán acceder a hacerse un diagnóstico de emprendimiento para saber si el diagnóstico le dice, mira, mejora en esto, mejora en lo otro, o eres un máquina, tira para adelante? Bueno, yo creo que podría ser útil que de alguna manera midieran su capacidad de emprendedora, podría ser al menos para saber que tienen que entrenar, igual que tú haces un plan de empresa y ves que te hace falta o que tu debilidad está en el plan financiero y estudias cómo solventar eso, pues puedes ver tu inteligencia emocional aplicada al emprendimiento, pues que tienes que
que puede gestionar para sobrevivir mejor como empresario, porque eso es duro. Tú fíjate, estamos hablando ahora mismo de esto. Seguramente dentro de unos meses o dentro de un año tengamos ya la IA dedicada a la velocidad a la que va esto. Sí, probablemente. Vamos, de hecho, ahora mismo no necesitamos una IA específica. Es la IA que mide las emociones la que aplicamos para esto. O sea que realmente está todo inventado. ¿Y a qué velocidad el neuroemprendimiento se actualiza? Me refiero, teniendo en cuenta lo que está sucediendo y a la velocidad a la que suceden las cosas, quizás el perfil del emprendedor varía o la base es la misma. Lo de que varía ahora hace 20 son años. los sectores y las tecnologías emergentes, o sea, los emprendimientos emergentes y el tipo de perfil de conocimiento que se requiere para ser emprendedor. Pero en cuanto a tu capacidad como emprendedor, desarrollo emprendedor, competencia, emociones, etcétera, eso yo creo que es desde el primer empresario del mundo hasta ahora es lo mismo. Lo que cambia es el contexto en la toma de decisiones, eso sí cambia. ¿Y precisamente esa toma de decisiones, ese contexto, influye bastante? Claro que me refiero influye. Me refiero a vuestra investigación. Bueno, no me refiero al resultado final. Es decir, el que es lanzado o la que es lanzada lo es para todos. Es decir, que eso lo tenemos claro y hace 20 años y ahora. Claro. Pero lógicamente hay tecnologías nuevas y las carencias. Por ejemplo, uno puede ser tímido a tomar un emprendimiento en un sector porque no tiene las herramientas o no están a su alcance. Pero ahora se están poniendo al alcance de mucha gente herramientas que antes era impensable. Claro. ¿Eso suaviza el perfil? Bueno, suaviza el perfil, es que lo que hemos hablado antes, si tú eres miedosillo o miedosilla, pues aunque estés en las herramientas, no te vas a atrever a probarlas. Va a tener ahí un coste de oportunidad muy alto, entonces al final estás limitado. Entonces no se trata de que haya herramientas, se trata de que tú seas capaz de ver esa oportunidad y aprovecharla. O sea, que eso no lo vamos a poder entrenar, lo que vamos a ver en un contexto concreto, cómo podemos modificarlo, esa percepción de autoconfianza que te hace falta, de proactividad. Y, por ejemplo, en las experiencias que hemos hecho en grupo, ahí se ve cómo se contagia la emoción. Sí, o sea, ¿no? Si el que tiene la gorra es muy positivo, el nivel de positividad del grupo en su conjunto se triplica. Porque al final se contagia, claro. Sí. Bueno, igual que lo negativo, evidentemente. Es como, no sé, un brainstorming se basa en esto, ¿no? Si una persona empieza a decir idea... Se basa como en la conversación que estamos teniendo, total, más o menos. O sea, aquí es preguntar cosas que surgen así de golpe, que a lo mejor son preguntas esporádicas, pero es un tema tan... Verás, parece fácil, da la sensación, pero luego bastante complejo. Es complejo. Hay, como decíamos al principio, muchísimas disciplinas, muchísimos datos y ahora... muchos modelos de emprendimiento que hay que contrastar, porque al final te hacen falta teorías que estén bien, o sea, que formen la ciencia del emprendimiento en este caso, ¿no? ¿Quién puede acceder ahora mismo en la investigación de neuroemprendimiento de la universidad? Es decir, yo puedo ir mañana y decir, oye, que me presento voluntario. Para estar en el estudio, ¿te refieres? Sí. Bueno, nosotros es que tenemos voluntarios obligatorios, porque lo que hacemos es que montamos una actividad concreta, por ejemplo, un ideatón, o llamamos a un empresario para que haga un caso de éxito, o una empresaria con un reto para los alumnos, y entonces los alumnos que van participan sí o sí en el estudio, o sea, nos dan su consentimiento, pero si se apuntan y quieren escuchar al susodicho, a la susodicha, o participar en un ideatón, están sometidos a ser nuestros sujetos pilotos. Sí. Bueno, pues la verdad que parece interesante. Como seguiremos en contacto seguramente, Patricia, pues nos irás contando también cómo evoluciona la investigación y daros enhorabuena, ¿no? por esa actividad de investigación del neuroemprendimiento, que como decimos, la neurociencia tiene su tiempo, el neuromarketing también, pero el neuroemprendimiento es algo más novedoso y que, aunque es casi hermanastro, podría decir, del neuromarketing, tiene sus diferencias evidentemente en el objetivo final. Y que es muy interesante que gracias a estos estudios pues te puedas orientar tú mismo de saber si tu perfil es adecuado para el emprendimiento. Sí. O una última pregunta, y es, ¿todo este resultado de la investigación después se va a publicar en algún formato en el que la gente pueda por lo menos acceder y leer, ¿no? Decir, bueno, voy a ver qué perfil, algo de documentación. Sí. Tú que haces este super podcast tan interesante para la gente, sabrás que estamos en una dinámica de producción científica en revistas de alto impacto. Sí. Entonces al final todo acaba en revistas. Es verdad que en nuestro grupo tenemos mucha transferencia de tecnología y hacemos muchos informes para empresas y muchas cosas para empresas, pero principalmente nuestra investigación ve la luz en revistas científicas del área de marketing, del área de organización y administración de empresas, principalmente ahí. Bueno, pues Patricia, muchísimas gracias por estar aquí en Hablando se entiende la ciencia.
gracias también a tu equipo de investigación, aunque hoy has venido tú sola. Somos un equipo, somos un gran equipo. Sí, pero hoy te han dejado a ti Sí, sola me han dejado solita, sí. frente al peligro. Y bueno, recordarles que están oyendo Hablando se entiende la ciencia, que es un podcast de divulgación de ciencia y tecnología, y bueno, y de otras ciencias. Y que, bueno, se produce dentro de lo que es la red UMA Divulga Podcast, que es un sello que aloja diversos podcasts de contenido científico, producido por la Universidad de Málaga, y que todos los episodios los pueden oír en las plataformas más habituales de podcast, como por ejemplo iVoox, la plataforma de Apple, Google Podcast y todas estas, ¿no? Y por supuesto recordarle que es una iniciativa en el plan UMA Divulga, que está coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y ahora vamos a la segunda parte de Hablando se entiende la ciencia. Y para que vean que hablamos de todo, en la sección de UMA Editorial Recomienda, vamos a hablar de Corea. Y vamos a hablar de un libro que se llama Las Tres Coreas, pero lo hablamos ahora. Y estamos en la sección UMA Editorial Presenta, en la que vamos a hablar de un libro de historia, bueno, de historia y de fantasía y de aventuras, y que nos va a contar cosas muy interesantes sobre Corea. Nosotros, lógicamente, para hablar de ese libro, tenemos aquí a sus autores. Y voy a presentarlos, bueno, pues voy a empezar, por ejemplo, con Luis Botella. Luis Botella es profesor de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Él es doctor en Historia, es autor del libro, junto con sus compañeros, que ahora hablaremos con ellos. Y bueno, pues aparte tiene un máster en Corea, ¿no? Un máster en estudios coreanos en la Universidad de Yonsei. Efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a hablar de un libro bastante interesante y vamos a aprovechar tu doctorado en Historia y tu conocimiento de Corea junto con el conocimiento de Kang. Me cuesta un trabajo Eun para los amigos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu nombre exactamente, Eun? Mi nombre exacto es Eun-gyong. Eun-gyong. Sí. Tú eres profesora también en la misma facultad. Sí. Eres doctora, si no me equivoco, dentro del grado de Estudios Orientales. No Sí. sé exactamente si el nombre es Estudios Orientales o es Estudios de Asia Oriental. de Asia Oriental. Y también, pues, lógicamente, con una participación fuerte en el libro del que vamos a hablar. Y tenemos a Antonio Doménez, profesor también del grado de Asia Oriental, es el coordinador del grado de Asia Oriental y es doctor en antropología. Y desde luego es el jefe de este departamento con el que habéis hecho este libro, que voy a decir el título ya, que no lo he dicho, Memoria de los Tres Reinos. Me gustaría que me contarais un poquito la sinopsis del libro, es decir, Memoria de los Tres Reinos. Bueno, el libro es una compilación hecho por un monje budista del siglo XIII, el cual recopiló toda una serie de historias, algunas históricas, otras leyendas, otras historias de santos budistas, y que transcribió en el siglo XIII y hizo el libro con él. Nosotros lo que hemos hecho ha sido la traducción del libro. Bueno, más que la traducción, la edición crítica de dicha traducción. Ese libro es un libro de historia, ¿no? La historia de Corea, de alguna forma, ¿no? Sí, historia de Corea, pero también nosotros consideramos no solamente historia, que es historia o geografía, literatura, religión, idioma, folclórico, pensamiento, todo está concluido, digamos. Sí, que es bastante completo, no estamos hablando de un libro de historia, sí. Sino que antes de grabar el podcast de Hablando se entiende la ciencia, hemos hablado del libro y lo voy a comentar ahora. Antes de que terminemos o sigamos hablando del libro, ¿a quién va dirigido este libro? Creo que eso es importante para que nuestros oyentes pues digan, voy a oírlo más o no lo voy a oír porque a mí no me afecta. Es decir, ¿es un libro para historiadores, para profesores o es un libro para todo el mundo? Yo creo que es un libro para todo el mundo realmente, aunque es un libro histórico o como decía un guión, pues un libro que no solo incluye historia, sino muchos otros elementos, leyendas, etcétera, historias,
es un libro que puede leer cualquier persona, ¿no? Porque estas historias como que son muy fascinantes y pueden atraer a cualquier público. También es verdad que es un libro un clásico de la literatura y de la historia de Corea, y que por supuesto para los estudiosos de la historia de Corea y los estudios de Corea, pues un libro básico, digamos, ¿no? Un libro fundamental, que creo que es una suerte, y no porque nosotros lo hayamos traducido, pero tener esa traducción ya en español, hecha en español, y que todos los que vayan en el futuro a dedicarse a estudiar, investigar sobre Corea, puedan consultarlo en lengua española. Entonces, digamos, tiene una doble vertiente. Por un lado, es un libro recomendable para todos los que estudian temas relacionados con Corea o con la historia del mundo o lo que quieran, pero luego también a aquellos lectores que les gusten los libros de historia o de fantasía o de aventuras, porque tiene de todo, ¿no? Lo decía, tiene leyendas, tiene un montón de cosas. ¿Cómo definirías tú lo que hay dentro del libro? Dentro del libro hay un punto muy importante, es que la historia cuenta el fundador Dangun, que nosotros llamamos ese fundador, ¿no? Y para entender el origen, digamos, origen de coreano, cómo podría empezar, cómo empezó, y después ese llega, que no es dividido tres reinos, que ya después unifica, que llega hasta ahora. Por eso que nosotros consideramos como un pueblo que no es divididos. Por eso que yo, cuando yo era pequeña, entenderlo, mi origen, digamos, antepasado, sabiendo Dangun, aunque el mito, pero nosotros debajo de Dangun que nacimos y ya crecemos. Sí, quiere decir que es un libro importante también para los coreanos, porque es la historia de Corea desde el principio. Porque la historia de Corea, aunque se habla en el libro de los tres reinos, previamente a eso, ¿nos podéis contar un poquito cómo empezó Corea? A ver, Corea, como cualquier región del mundo, tiene una historia muy compleja, como para decir dónde está el origen. Más o menos. Aquí me sale la bandera del historiador. No, digamos que el libro en concreto cuenta la leyenda fundacional, y de hecho es la primera historia del libro, que es, como ha dicho la profesora Kang, la leyenda de Dangun. Dangun es un personaje mítico, claramente, pero que en el libro se cuenta o se fecha la fundación de su reino en el 2333. Obviamente es una fecha imposible, 2333 antes de Cristo. Ajá. Claro, esa es la parte imposible del asunto. Pero digamos que es una leyenda importante porque vamos a ver cómo va a influir en el resto de transcripción de historias del resto de los reinos. Y digamos que históricamente lo que sí ya tenemos constatado fehacientemente es el surgimiento de otros tres reinos que van a ser los que van a dar de alguna forma nombre a estas memorias de los tres reinos, que son el reino de Shilla, el reino de Paekche y el reino de Goguryeo. Tres reinos situados en distintas partes de la península y que durante 3-4 siglos van a estar guerreando constantemente hasta que finalmente Shilla digamos, se convierta en la fuerza hegemónica en la península y, digamos, que ahí unifica de alguna forma. Esos tres reinos, cada uno tenían una característica distinta, ¿no? Porque creo entender que, por ejemplo, uno de ellos tenía más negocios o establecía más comercio con Japón, pero eran como formas de pensar diferentes, ¿no? Bueno, hay características diferentes. Por ejemplo, Shilla es un reino que, digamos, ha estado más en la zona del sureste de la península, con menos relaciones comerciales a lo mejor con China, aunque luego las va a establecer. Paekche va a ser un reino que va a estar plenamente conectado con el archipiélago japonés durante mucho tiempo, comerciando. Goguryeo va a estar plenamente integrado en Manchuria, con lo cual van a ser reinos con ciertas características. O sea, parece que me está hablando de Juego de Tronos. Básicamente, ¿no? O sea, los reinos, la lucha por ser el reino más importante, y luego el reino que gana y unifica todo, y ahí es donde surge ya Corea como un todo. Ajá. ¿Y por qué precisamente está la parte más importante de la historia de
de Corea y habéis hecho un libro, creo que 400 o 500 páginas, ¿no? O sea, que tiene injundia, como se suele decir, ¿no? O sea, hay tantas cosas curiosas, llamativas que contar en el libro como para 400 o 500 páginas. Claro, tenemos que tener en cuenta que este libro en realidad pues fue escrito como muy posteriormente a este periodo, fue escrito en el siglo XIII aproximadamente y por un monje budista que se llamaba Irión, y él recoge todas estas historias de estos reinos e historias que se habían ido transmitiendo también de forma oral, etcétera, y las recoge en esta obra, ¿no? Y entonces les da como un fundamento a todos los otros reinos que vinieron posteriormente, como que, como han dicho también mis compañeros, pues el hecho de ya darle un inicio a toda la historia de Corea, eso como fundamenta en lo que se fundamenta en los otros reinos, porque cuando se escribe cuando se escribe esta obra, el Samguk-yusa, no es el periodo de los tres reinos, se escribe en el periodo de Koryo, que se llama, ¿no? Del reino de Koryo. Sí, que se escribe mucho después, ¿no? Que fue, claro, posterior. Y creo que el libro se basa en, digamos, los escritos más no políticos, sino más bien sociales, ¿no? Es decir, la historia que se cuenta o la que se traduce, precisamente son esas historias que estabas diciendo tú, Antonio, pero que no son historias políticas, sino están contando cómo la sociedad y cómo las culturas, pues... Sí, porque esa época que había otro libro que se llama Samguk-sagi, ese oficialmente cuenta la historia de parte de político. Sí, esa es la historia política. Digamos, por eso ya después, casi 100 años después, Irión, que el monje Irión, que él que quería historia que no incluidos, que parte de pueblo, ¿no? Que contaba que como oralmente, ¿no? Ese Samguk-yusa, y él registrando ese de datos y también escuchando, él casi llegaba a 70 años ya escribiendo ese que metiendo y recordando de que la gente contaba la historia. O sea, que tiene una narrativa mucho más atractiva, evidentemente, y mucho más social, que hace que, bueno, al final el resultado sea un libro que se puede leer, que es lo importante. Un poco lo que decíamos, que no son unos apuntes, es un libro que se puede leer. Y además no son solo hechos históricos así contados o batallas. Sí, porque hay, no sé si hay historias muy peculiares, ¿no? Como algo de un huevo, o no sé. Claro, por darte unas pequeñas historias. Hay, por ejemplo, una historia en la cual un monje que se enfada con su rey decide irse, así que coge su casa, literalmente su casa, se la lleva volando y se va a otro reino. Hay otra historia en la cual el sol y la luna desaparecen de la península de Corea. O sea, tiene esta ciencia ficción, o sea... Claramente. Hay otras historias de fundaciones de templos, hay encuentros con dragones, hay historias de reyes, hay un poco de todo. Vamos, que está para hacer una serie de Netflix, ¿no? Claro, es que por eso lo de Juego de Tronos al final no iba yo muy lejos, ¿no? Que cualquiera de estas... ¿No hay dragones? ¿Cómo? ¿Que también hay dragones? Hay dragones, claro que hay dragones. Y también menciona huevo, ese que no es huevo normal de gallina, ese huevo que nacido de embrión. Nacían reyes. Eso es reyes, no es huevo normal. Vale, entendido. Eso es que viene desde el cielo. Bueno, el libro, me refiero al original. Tiene muchos mapas y mucha historia, pero que habéis decidido no incluirlos todos o dejarlo un poco en la parte investigadora, porque hay muchísima información gráfica, ¿no? De estos mapas, de cómo estaban constituidos los reinos, que los separaba geográficamente. Claro, digamos que el libro es muy rico en nombres, en lugares, y lugares que obviamente hoy ya no se llaman igual. Una opción habría sido incluir toda una serie de mapas para explicar la situación de estos sitios, pero hemos pensado que por deferencia para el lector, para no dejarle un libro todavía más grande de lo que es, decidimos no incluirlo porque es cierto que se puede encontrar hoy por hoy en internet incluso, y hay otras ediciones con estos mapas que pueden ayudar más, pero que se pueden encontrar fácilmente, con lo cual dijimos que no hacía falta incluirlo en esta edición. Yo creo que también una de las labores que hemos realizado como editores de esta obra era intentar ayudar al lector
a comprender mejor el momento histórico, la situación geográfica. Claro, ahí se nombran también muchos años, pero en otros tipos de calendario, intentar adaptar esos años al calendario nuestro. O sea, de que el acercamiento del lector a esta obra, pues facilitárselo en lo más posible, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto más importante que habéis encontrado en este gran trabajo? Me refiero, porque para que el resultado haya sido ese número de páginas, no quiero ni pensar cuántas podía tener el original. Pero, ¿cuál ha sido el mayor reto que habéis encontrado? Yo creo que de alguna forma hacer accesible a un lector actual la diversidad cultural que se puede encontrar en el Samguk-yusa. Digamos que, aunque es un libro de la tradición cultural coreana, es la condensación de toda una cantidad de interacciones culturales que van mucho más allá. Por ejemplo, dentro del libro hay leyendas que pueden referenciar claramente a Esopo. Pero también hay muchas referencias a textos budistas escritos en sánscrito o en chino. Hay monjes y personajes japoneses también que se mencionan. Entonces, digamos que sin aplanarlo todo en una transcripción única, intentar que la obra refleje esta diversidad cultural implica un trabajo y un esfuerzo de reconocerla primero y luego de transcribirla de alguna forma que sea accesible a un lector no especializado. O sea, ese mayor reto, porque claro, ha sido mezclar, como estás diciendo, muchísimas culturas y formas de ver la vida, para que lo entendamos, claro, de una misma región, porque sí que estaban unidos por la lengua, ¿no? El mismo idioma, pero en cambio culturalmente parece que no estaban tan parecidos. Claro, una de las grandes riquezas de esta obra es que incluye muchas formas diferentes de ver el mundo, digamos, ¿no? De tantas influencias budistas como influencias confucianas, como influencias chamánicas, o sea, muchas visiones del mundo, pero ponerlas juntas y transmitirlas a través de estas historias, pues creo que por eso hace la grandeza de esta obra, ¿no? Es lo que hace que sea una obra cumbre dentro de lo que es la literatura de Corea, ¿no? Ajá. Bueno, yo creo que es más que interesante el libro, 400 o 500 páginas. Se puede se puede encontrar en Uma Editorial y supongo que luego en algunos puntos de venta, librerías, que bueno, supongo que también estará anunciado en la web. Memoria de los Tres Reinos. Bueno, de hecho, hoy hemos recibido la llamada de Rosario Moreno Torres, la responsable del servicio de publicación y divulgación de la Universidad de Málaga, que nos ha comentado que justamente ya tiene ella por primera vez en sus manos el libro físico. Ajá. Con lo cual esperamos que dentro de poco ya podamos encontrarlo en las librerías y en otros puntos de venta. En Uma Divulga seguro. Seguro. En Uma Editorial. Yo quisiera aprovechar, ¿no?, esta oportunidad también para agradecer a la directora de Editorial Uma, ¿no?, a Rosario Torres, por el esfuerzo tan grande, porque el proceso no ha sido fácil, ha durado varios años, ¿no?, para que un poco también... Sí, eso nos lo he preguntado. ¿Cuánto tiempo? Claro, llevamos voy a terminar de que le agradezca y ahora tengo la pregunta. Perfecto. Si no, luego va a decir, Javier no ha dejado que me agradezca. Pero sí, realmente, y ella también lo ha tenido que igual que lo hemos sufrido nosotros, lo ha tenido que sufrir ella. Y también quisiera hacer mención especial también del cuarto, el proceso de edición, traducción y todo. Somos nosotros tres que estamos aquí, pero también el profesor Fernando Bulf, ajá, que es compañero nuestro del Departamento de Ciencias Históricas. Y bueno, que esto es un proyecto en verdad que no solo nuestro, sino también de todo el área de estudios de Asia Oriental de la Universidad de Málaga y del Departamento de Ciencias Históricas. Entonces me gustaría agradecer también el apoyo que hemos tenido de todos los compañeros, por en todo este proceso también. Es lo que pasa con los equipos, que desgraciadamente no podemos tener a todo el mundo aquí porque es que ya no caberíamos, pero sí que el esfuerzo es un esfuerzo de equipo y que luego los resultados, pues evidentemente, deben de compartirse también. Y desde aquí también pues agradecemos a vosotros y a los que no han podido venir por estar aquí en Hablando se entiende la ciencia. Pero para terminar, una pregunta que se me ha quedado en el tintero. ¿Cuánto tiempo os ha llevado a hacer este libro? Esto Antonio creo que lo puede responder un poco mejor, pero así de bote pronto creo que son 3 años ya. O sea, llevamos como alrededor de 5 años desde que se inició el proyecto, 5 años.
porque esto también ha sido un proyecto que hemos hecho en colaboración con el Instituto de Traducciones Literarias de Corea, que es una institución que se dedica a promover la literatura coreana fuera de Corea, del Ministerio de Cultura coreano. Y bueno, todo el proceso de relaciones para llevar a cabo esta traducción, pues yo creo que más de 5 años, pero ya el trabajo más específico de edición, pues sí, son los 3 últimos años. Bueno, pues ya ha visto la luz, que era lo importante, y la primera ha sido Rosario. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en Hablando se entiende la ciencia. Darles las gracias desde luego a todo vuestro equipo, a vosotros, y también a todos aquellos que nos oyen y comparten este podcast, que ya saben que aparte de Spotify también lo tienen en iVoox, en ebooks, perdón, en Apple, en Google, varias plataformas de podcast, pero que si se van a Uma Divulga, buscan Uma Divulga en Google o umadivulga.es, ahí también van a tener los enlaces a las distintas plataformas, que eso facilita bastante el trabajo. Y me gustaría acabar recordando que Hablando se entiende la ciencia es un podcast que está incluido en la red Uma Divulga Podcast, un sello que aloja programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga, en el que además van a poder encontrar más cosas, evidentemente, hablando más de que Hablando se entiende la ciencia, muchos temas interesantes, y que todos estos episodios, tanto los de Hablando se entiende la ciencia como los demás, los van a encontrar en las plataformas de podcast que le he comentado, y recordarles también que es una iniciativa, este podcast de Uma Divulga, coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Pues muchísimas gracias a todos y nos oímos en el próximo Hablando se entiende la ciencia. La red Podcast Uma Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.